Okay. Ahora los números cuánticos. Estos básicamente nos dan la dirección de cada electrón. Empezamos con el número cuántico principal. Su símbolo es N. Tiene valores posibles de 1, 2, 3, los números positivos enteros. El número cuántico principal nos indica el tamaño del orbital atómico, es decir, la distancia promedio entre el electrón y el núcleo. Y los electrones que tienen el mayor número cuántico principal son los electrones de valencia. Recordamos que los electrones de valencia son los que participan en reacciones químicas. ¿Okay? Además de tener un número cuántico principal, cada electrón tiene un número cuántico de momento angular, que es este L en scripto. ¿Okay? El número cuántico del momento angular está restringido entre 0 y 1 menos del número cuántico principal. ¿Ok? Este número cuántico de momento angular nos da la forma del orbital atómico. No se preocupe, vamos a hacer ejemplos para que todo esto es más concreto. M sub L es el número cuántico magnético. Ese nos indica la orientación del orbital atómico en el espacio y puede tener valores entre negativo, número cuántico del momento angular, y positivo, número cuántico de momento angular. Entonces, entre negativo L y positivo L. El último número cuántico necesario para describir un electrón es M sub S, el número cuántico de spin. Este tiene dos posibilidades. El spin hacia arriba o el spin hacia abajo, el spin positivo o el spin negativo. Puede llamarlo el spin blanco, el spin negro, el spin caballo, el spin vaca. ¿Okay? Solo para decir que son dos cosas diferentes. Entonces, los valores del número cuántico de spin puede ser negativo un medio o positivo un medio. El hecho que el spin es un medio, ese tiene que ver con la física y la categorización de los electrones como un fermión. ¿Okay? No se preocupe para sus estudios en química general, por lo menos. Ok, entonces, aquí tenemos un electrón, cuando n es igual a 1, L es igual a 0, M solo puede estar igual a 0. Y vamos a llamar un orbital S para esfera. Tiene la forma de una esfera. Podemos ver, conforme aumenta el número cuántico principal, aumenta el tamaño de esta esfera. ¿Ok? Aquí en las esferas más grandes, es obvio que están mostrando una sección, una hemisfera, para que ustedes puedan ver que hay nodos dentro del orbital. Okay. Cuando n es igual a 1, hay solo un orbital posible. Cuando n es igual a 2, es posible tener L igual a 0 o L igual a 1. Cuando L es igual a 0, tenemos una esfera. Cuando L es igual a 1, tenemos orbitales P. Los orbitales P pueden tener el número cuántico de momento angular igual a 0, menos 1 o más 1. Eso es para indicar que hay 3 orientaciones disponibles para un orbital P. Cuando el número cuántico principal es igual a 3, tenemos muchos orbitales disponibles. Puede ser una esfera, un orbital P o un orbital D. ¿Okay? Entonces, cuando n es igual a 3, L puede ser igual a 0, 1 o 2. Entonces, esos valores de L nos indican que hay 3 formas de orbital disponible. Los de S, P y T. En el orbital S, en el orbital S
hay un solo orientación, entonces m es igual a 0. En el orbital p hay 3 orientaciones posibles, 0, más 1 y menos 1. En un orbital d, específicamente 3d, tenemos 5 orientaciones. M igual a 0, más 1, menos 1, más 2 o menos 2. ¿Okay? Y sigamos. Cuando el número cuántico principal es igual a 4, ahora tenemos acceso a L igual a 0, 1, 2 o 3. Los orbitales con el número cuántico momento angular igual a 3 se llaman los orbitales F. Y ellos tienen muchas orientaciones disponibles. ¿Por qué? Cuando L es igual a 3, M puede ser igual a 0, más 1, menos 1, más 2, menos 2, más 3, menos 3. Entonces hay 7 orientaciones de orbitales F. Hay 7 orbitales F. ¿Okay? Esos aquí existen, pero nunca se llenan con electrones en el estado fundamental, es decir, el estado relajado en elementos estables. ¿Okay? Entonces, en la naturaleza, esos no se llenan con electrones en el estado relajado. ¿Okay? Podemos notar que los orbitales más grandes que corresponden al número cuántico principal mayor, ellos tienen nodos. Es una área donde un electrón no puede existir. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer una práctica. Vamos a identificar los 4 números cuánticos para cada uno de los electrones de oxígeno. ¿Okay? Recordamos las restricciones a los números y vamos a empezar con electrón número 1. Perdón. Entonces aquí, primero buscamos el oxígeno en la tabla y lo encontramos aquí. ¿Okay? El primer electrón corresponde, para tomar en cuenta, corresponde a esta posición. Les voy a explicar por qué es útil asociar el primer electrón con esta posición en la tabla periódica. Es porque este es el bloque S. Aquí. Ese es el bloque S. También hay un bloque P. Okay. Un bloque D. Ups. Necesito otro color. Y al final el bloque F. Entonces,
Parte de la razón de que la tabla periódica tiene esta forma muy rara es para indicar en cuál orbital existe un electrón si está cantando en orden. Ok. Entonces empezamos. El primer número cuántico tiene n igual a 1. Entonces, el valor de L solo puede ser 0, porque está limitado entre 0 y n menos 1. Entonces, solo puede ser 0. M sub L puede ser entre negativo L y positivo L. Entonces, ese también, 0, nada más. M sub S es el spin y por convención lo vamos a llamarlo más un medio. ¿Ok? En este momento, el spin positivo y el spin negativo es igual, pero por convención empezamos con el positivo. Para nombrar el orbital, vamos a escribir número cuántico principal. Representamos el número cuántico momento angular con la letra S. Y vamos a indicar que hay un solo electrón en este orbital. Entonces voy a poner un superíndice 1. Okay. Ahora hacemos el segundo electrón. El segundo electrón, y aquí, primer electrón que corresponde a la configuración electrónica de hidrógeno, se encuentra en el bloque S. Es un orbital 1s. Segundo orbital se encuentra aquí. Va a tener la configuración electrónica igual al helio. Sigue en el bloque S. Puedo enfatizar este. El bloque S incluye el helio. Entonces, en este tenemos N. Sigamos en la primera fila. Entonces, perdón, en la primera, fila. N es igual a 1. Todavía estamos en el bloque S. Entonces, por esas restricciones, L solo puede ser 0, perdón. M sub L, por lo tanto, solo puede ser 0. Pero ahora, M sub S va a ser negativo 1 medio. ¿Ok? Y eso es para distinguir el primer electrón del segundo electrón. ¿Ok? Dos electrones en el mismo compuesto no pueden tener 4 números cuánticos idénticos. Al menos uno de esos números tiene que ser diferente. Entonces, el segundo electrón es en el orbital 1s y en este momento ya hay 2 electrones en el orbital 1s. El tercer electrón tiene una configuración electrónica igual al litio y podemos ver que se encuentra en el bloque S. Entonces esperamos que se encuentre en el orbital S. Pero ya estamos en la segunda fila. Entonces aquí N es igual a 2.
N es igual a 2, L puede ser igual a 0. M sub L, por lo tanto, es igual a 0. M sub S es más medio. Y este electrón se encuentra en el orbital 2s y hay un solo electrón. ¿Ok? La cuarta electrón. Profe, Sí, dígame. vieras que en configuración electrónica, creí que digamos, el litio terminaba en 2s2. No, litio solo tiene un electrón en el orbital S, en el orbital 2s, perdón. El litio solo tiene un electrón en su capa de valencia. No utiliza, digamos, el principio de Aufbau, que, bueno, la tablita esa que hacen. Si usted quiere utilizar el cuadro, puede. En mi opinión, ese cuadro hace más problemas de que ayuda. Entonces, si usted quiere hablar después de la clase de podemos, pero para todos, yo pienso que este método de utilizar la tabla periódica como un guía es mejor. ¿Está bien? Sí, profe, está bien. Ok. En el chat tenemos dos preguntas. ¿Por qué la L y M sub L son 0? Okay. Cuando, por ejemplo, en los primeros dos electrones, el número cuántico principal es igual a 1. Cuando el número cuántico principal es igual a 1, L solo puede ser 0 o 1 menos 1, que es 0. Entonces hay exactamente una forma para el orbital en el número cuántico principal 1, en la primera capa. ¿Okay? Si L es igual a 0, M sub L puede ser entre negativo 0 y positivo 0. M sub L es 0. No hay otra opción. ¿Ok? Ya que estamos en la tercera electrón, ahora en la segunda fila en la tabla periódica, ese se llama N igual a 2. Entonces tenemos más opciones. El tercer electrón aquí se encuentra en el bloque S. El bloque S corresponde a L igual a 0. ¿Ok? Ahorita llegaremos al bloque P. El bloque P es cuando L es igual a 1. Y en otros elementos puede ser que hay electrones en el bloque D cuando L es igual a 2. Y el bloque F corresponde a electrones que tienen número cuántico L igual a 3. ¿Ok? Entonces, aquí yo veo que estoy en bloque S, entonces L es igual a 0. Cuando L es igual a 0, M sub L solo puede ser 0. Y yo voy a empezar con más un medio arbitrariamente. También puede ser menos un medio. Ok, otra pregunta que tenemos en el chat es ¿qué significa el más un medio y menos un medio? La explicación adecuada en química general es indicar que los electrones tienen cierto tipo de movimiento.
que a veces se ve un poco como si están girando. A veces si gira a la dirección reloj, que llamamos positivo, y a veces en la dirección antirreloj, que llamamos negativo. Ese no es completamente correcto, pero hay algunos experimentos en que el electrón comporta un poquito como una bola girando. ¿Okay? Y ese es el origen del término spin. ¿Okay? Ok, continuamos. Encontramos ahora la cuarta electrón. Aquí. Todavía estamos en la segunda fila, entonces n es igual a 2. Todavía estamos en el bloque S, entonces L es igual a 0 y M sub L es igual a 0. Ahora necesito un valor de spin diferente al electrón anterior porque todos los demás números cuánticos son idénticos, entonces voy a utilizar menos un medio. Para nombrar este, es el orbital 2s y contiene ahora 2 electrones. Cuando seguimos a la quinta electrón, vemos que aquí ya estamos en el bloque P. Entonces, sigamos en la segunda fila. Entonces, N es igual a 2. Ahora, por estar en el bloque P, L es igual a 1. Si L es igual a 1, M sub L puede ser negativo 1, 0 o positivo 1. ¿Okay? Yo voy a elegir arbitrariamente negativo 1 como la primera orientación, como el primer orbital. ¿Okay? Arbitrariamente voy a nombrar este más un medio para el spin. ¿Ok? Es completamente válida poner este menos un medio, pero para que tenemos el mismo orden de escribir los números cuánticos, vamos a empezar en M sub L con el valor menor posible y M sub S positivo primero, negativo después. Entonces, este orbital es el 2p y contiene por ahora un solo electrón. ¿Okay? Próximo. La sexta electrón aquí tiene la misma configuración electrónica que el carbón. Entonces, estamos en la segunda fila, en el bloque P, entonces L es igual a 1. Yo voy a continuar a otro orbital y vamos a aprender por qué ahorita. M sub L, voy a dejarlo más un medio. Vamos a aprender por qué ahorita. Y este es el 2p. Y en este momento tenemos 2 electrones en el 2p. Okay. Veo que hay una pregunta en el chat. Ajá. ¿Cómo vamos a saber cuál orbital es? Depende de la posición en la tabla periódica cuando estamos llenando los electrones. ¿Okay? Entonces, yo sé que esos símbolos son para elementos, pero la razón de que la tabla periódica tiene esta forma un poco rara
Parte es para indicar que cuando un elemento tiene, digamos, 12 electrones, el último electrón se encuentra en el bloque S. La sexta electrón en cualquier átomo corresponde al bloque P. ¿Ok? Y tiene esos números cuánticos. Este última, aquí tenemos el número cuántico principal, 2. Cuando L es igual a 1, este indica que estamos en P. Y aquí yo veo que solo hay 2 electrones en el orbital P. ¿Ok? Si continuamos, la séptima electrón, podemos verlo, el bloque P. Vamos a nombrar sus números cuánticos. Estamos en la segunda fila, entonces el número cuántico principal es 2. Se encuentra en el bloque P, entonces L es igual a 1. He utilizado M sub L menos 1, 0, ahora voy a poner más 1. M sub S, voy a utilizar la misma que antes, más 1/2. ¿Ok? Y para nombrar el orbital, este es un 2p, y en este momento tenemos 3 electrones. Voy a saber cuántos electrones hay, porque cuando estoy escribiendo todo voy en el orden de la tabla periódica. A partir del arriba hacia abajo, izquierda hacia derecha, como si fuera leyendo un libro. ¿Okay? Literalmente estoy contando cuántos electrones. Técnicamente, oficialmente, usted puede empezar con positivo 1/2 o con negativo 1/2, pero para hacerlo de una manera consistente, la convención es empezar con positivo 1/2. ¿Okay? Ok, al final llegamos al octavo electrón, último electrón aquí. Estoy en la segunda fila, número cuántico principal es igual a 2. Estoy en el bloque P, entonces L es igual a 1. Ahora, yo tengo que repetir. Puedo repetir negativo 1, 0 o positivo 1. Todos son válidos. Simplemente yo voy a elegir negativo, voy a repetir el primer orbital que utilicé aquí, la primera orientación. ¿Okay? Entonces, miramos aquí entre 8 y 5. N es igual. L es igual. M sub L es igual. 2 electrones en el mismo compuesto no pueden tener 4 números cuánticos idénticos. Entonces aquí solo tengo una elección y es el negativo 1/2. Por favor. ¿Ok? Entonces este es el orbital 2p y por fin tenemos 4 electrones aquí.
Muy buena pregunta. ¿Por qué en electrón 5, 6 y 7 M sobre S sigue siendo positivo? Deme dos diapositivas y le voy a explicar por qué. ¿Ok? Porque hay una forma para visualizar el spin de un electrón que le va a ser más fácil entender. ¿Okay? La respuesta breve es que de tener esos 3 electrones con el mismo spin, ese resulta en el átomo más estable. Y siempre buscamos la forma más estable. Es una muy buena pregunta, muy buena observación. Ok. Entonces, tomando todo esto en cuenta, si yo quiero escribir la configuración electrónica de oxígeno, yo voy a ponerlo así. Yo tengo orbital 1s, hay orbital 2s y hay orbital 2p. En orbital 1s, yo voy a tener 2 electrones al final. En el orbital 2s, yo voy a tener 2 electrones al final. Y en el orbital 2p, yo voy a tener 1, 2, 3, 4 electrones. ¿Okay? La configuración electrónica de un átomo es muy importante. Entonces tenemos varias formas de comunicarla. Podemos comunicarlo por escribir todos los números cuánticos, así. Podemos comunicarlo con esa notación, indicando número cuántico principal, forma del orbital, cuántos electrones se encuentran en esa subcapa. Número cuántico principal, forma del orbital, cuántos electrones contiene. ¿Ok? Entonces, en este tenemos aquí, es capa 1, subcapa 1s. También hay capa 2 y hay subcapa 2s y subcapa 2p. ¿Okay? Podemos notar que el mayor número cuántico principal es 2. Entonces, los electrones en capa 2 son los electrones de valencia. Y esos participan en reacciones químicas. ¿Okay? ¿Cuántos electrones hay en capa 2? Hay 2 más 4, hay 6 electrones en capa 2. O, utilizando la tabla periódica, ¿cuántos electrones hay en capa 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Yo sé que esa es mucha información. Yo traté de explicarlo lentamente. Siempre pueden mirar la grabación otra vez, leer el texto o solicitar horas de consulta para repasar este otra vez. ¿Okay? Tuvimos una buena pregunta en el chat. ¿Qué significa subcapa? Básicamente, primero organizamos los electrones en capas por el número cuántico principal. Una subcapa se encuentra dentro de una capa y tiene una forma, es como una familia de formas. Entonces, aquí cuando n es igual a 3, todo este corresponde a capa 3. Hay subcapa 3s, subcapa 3p y subcapa 3d. ¿Ok?
aquí en capa 4, n es igual a 4. En subcapa 4s hay un orbital. En subcapa 4p hay 3 orbitales. En subcapa 4d hay 5 orbitales. Y en subcapa 4f hay 7 orbitales. ¿Ok? En total, la capa 4 tiene 1, 4, 9, 16 orbitales. ¿Okay? Recordamos que cada orbital tiene campo para hasta 2 electrones. Entonces, la máxima cantidad de electrones que cabe en capa 4 son de los 16 orbitales por 2 electrones en cada orbital, 32 electrones en capa 4. ¿Ok? Entonces, la subcapa es útil porque nos recuerde que hay ciertas formas para los orbitales y este va a afectar, bueno, nos da una forma de hablar de una manera más precisa de los electrones, de la forma del orbital en que se encuentran y por eso eventualmente la geometría de sus compuestos. ¿Ok? Muy buena pregunta.